Buenos días a todos. Bienvenidos al primer episodio de esta serie de webinars con los cuales queremos aportarles una guía para la optimización y la digitalización de la distribución y del transporte. Quiero agradecerles a todos el interés en acompañarnos en esta nueva miniserie. Esperamos obviamente aportarles información que sea de valor para la mejora de sus operaciones de logística de transporte. En los próximos 40-45 minutos vamos a estar compartiendo con ustedes una cantidad de información importante, así que los invitamos a enfocar estos minutos en la actividad. Ojalá pues poder dejar a un lado cualquier elemento distractor. Igualmente a lo largo de la sesión pueden ir tomando notas y en la sesión de chat pueden colocarnos sus inquietudes. Nosotros hemos guardado los últimos 15 minutos de la sesión precisamente para poder responder las preguntas que surjan a lo largo de la presentación. Igualmente, como siempre, los invitamos a seguirnos por LinkedIn para mantenernos informados. Siempre estamos compartiendo por allí información que esperamos sea de utilidad para ustedes. Bien, entonces con esto, ¿por qué esta miniserie? Quiero contarles brevemente. En los 27 años de operación de Cerca Technology nos hemos enfocado en ser el aliado estratégico y confiable para las empresas que buscan optimizar su cadena de abastecimiento y con ello generar y aportar eficiencia y rentabilidad a su negocio. Y una de las áreas de operación que representa un reto y a su vez una oportunidad de mejora importante es precisamente la logística de transporte. No solo por la importante participación en los costos totales logísticos, sino también por la complejidad que implica la interacción con los distintos actores que participan en el proceso y lo complejo de las tareas de control de transporte y de entregas. Todo esto, sumado obviamente a la creciente demanda de transporte que ha sido impulsada por el modelo de e-commerce. Todo esto nos ha llevado, digamos, a poner atención especial en lo que es la logística de transporte y a trabajar en función de acompañar a la industria en mejorar este proceso. Y es por esta razón que nos hemos reunido pues, con una serie de expertos en los distintos elementos o componentes de la operación para, de manera colaborativa, poder diseñar y construir para ustedes esta miniserie con el único objetivo de compartir información de valor al respecto de la logística de transporte y que esta información obviamente les permita a ustedes encontrar opciones o oportunidades de mejora en sus operaciones. Vale, entonces como siempre, pues quiero agradecer a nuestros aliados estratégicos, Infor, a Unigis y a Honeywell en el apoyo que nos dan continuamente en este tipo de actividad y en especial obviamente para esta miniserie. Y obviamente pues un agradecimiento especial a Lógica, quien nos acompaña hoy en este primer episodio, con el cual iniciamos esta ruta, digamos, de 4 paradas que componen esta miniserie. Bien, entonces, tal como les hemos notificado, les hemos anunciado, digamos, en la invitación a la serie, básicamente la serie está compuesta de 4 episodios que se llevan a cabo el jueves de cada semana, por lo cual iniciando hoy estaríamos finalizando la serie el jueves 2 de septiembre exactamente. ¿Sí? Entonces, al registrarse en la miniserie, ustedes ya están de manera automática registrados en cada uno de los episodios. ¿Sí? Bien, entonces en este primer episodio está enfocado en compartir con ustedes el panorama actual de transporte logístico en Latinoamérica. Entonces, básicamente vamos a entender qué ha pasado en los últimos tiempos en el modelo de negocio, entender un poco el contexto general del transporte en Latinoamérica, cuáles son los principales retos a enfrentar hoy por hoy y finalmente pues cerrar con algunas conclusiones. Y ya en los siguientes episodios pues vamos a estar tocando temas como lo que debe saber un gerente de logística y de transporte para optimizar su operación. En el tercer capítulo vamos a conversar en cómo estructurar e implementar un proyecto de optimización de transporte y cerraríamos con un roadmap para la transformación digital en la operación de transporte. ¿Sí?
con esto, pues en nombre de todo el equipo que ha trabajado en esta iniciativa, esperamos disfruten la miniserie y especialmente pues esperamos que la información que aquí entreguemos sea de valor para ustedes. Con esto pues quiero iniciar ya nuestro episodio de hoy, sin más preámbulo. Entonces para esto, hoy nos acompaña Leonel Pava. Leonel es director ejecutivo de Lógica, una firma consultora especializada en cadenas de abastecimiento, facilitadora y promotora de la colaboración entre comunidades empresariales para generar valor a través de mejores prácticas logísticas. Con esto, pues, Leonel, bienvenido, muchas gracias por tu participación y pues te cedo la palabra para que iniciemos nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias, José. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a todo el equipo de Cerca Technology por invitarnos a ser parte de esta serie de webinars cuyo propósito ya muy bien nos ha presentado José. Pues en nombre de Lógica también agradecerles a ustedes por hacernos parte de este importante ejercicio. Espero que todas las personas que hoy nos están acompañando se encuentren muy bien en donde estén, en sus oficinas, en sus casas o en el lugar en donde se encuentren, que por favor se sigan cuidando muchísimo. Y el propósito de los próximos tal vez 35, 40 minutos es contarles un poco desde Lógica cómo vemos y utilizando claramente muchísimas fuentes de información que hay alrededor de la logística y el transporte en América Latina, contarles un poco acerca del panorama actual del transporte logístico en Latinoamérica y no solamente un poco el panorama actual y el estado del arte tal vez, sino también empezar a entregarles a través de este ejercicio algunos insights, recomendaciones y elementos importantes que nosotros consideramos son de suma relevancia para poder seguir avanzando en nuestras estrategias de distribución, logística y transporte para no solo satisfacer, sino superar las expectativas de nuestros clientes todos los días. Vamos a tener una agenda que está repartida en 4 puntos. Estos 4 puntos resumen un poco, vamos a comenzar hablando como siempre el consumidor, porque sin duda ya no es solamente responsabilidad de las personas que están en la parte comercial, mercadeo, los de los puntos de venta, los de los e-commerce, pensar en el consumidor. Todos los actores que hacemos parte de la red de valor de la distribución de bienes y servicios hacia consumidores, pacientes, shoppers, como los querramos llamar o identificar, tenemos que pensar siempre en el desarrollar toda nuestra actividad alrededor de ese cliente, alrededor de ese consumidor, que es el que está del otro lado esperando un producto o un servicio de la mejor manera. Luego hablaremos un poco acerca de el contexto global del transporte en Latinoamérica y haremos un poquito de énfasis en Colombia. Creo que está recién salido y seguramente ustedes también conocen los recientes resultados de la encuesta nacional logística y hay unos datos importantes que simplemente hoy traemos para contarles. Luego hablaremos acerca de tendencias y retos, aquí ya más que el contexto del transporte en Latinoamérica, pues empezaremos un poco a dar una serie de orientaciones sobre algunas tendencias, sobre algunos retos importantes y algunas prácticas que se están ya desarrollando, sobre todo en el contexto local y regional. Y cerraremos pues con unos mensajes pues de conclusiones que son los que queremos se puedan llevar de manera muy importante en esta charla. Hablemos un poquito del nuevo consumidor, y el nuevo consumidor ya no es ni nuestros hijos, tal vez los que tienen hijos, o nuestros sobrinos, o nuestros primos jóvenes. El nuevo consumidor somos cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros, somos un consumidor que tiene hoy un día unas características muy, pero muy distintas al consumidor de hace tal vez 5, 7, 8 años, ni siquiera son muchos años. E incluso un nuevo consumidor que tiene unas características muy distintas a las de antes de marzo 16 del año pasado, para el caso particular de Colombia. Es un consumidor que está todo el tiempo demandando alta personalización y distintas opciones de entretenimiento y de experiencia, que quiere todo muy rápido. La velocidad es parte
de la oferta de valor hoy de todos los actores que hacemos parte de las distintas redes de valor, que quiere además mucha flexibilidad y un muy buen nivel de servicio y de atención por parte de quienes proveen servicios y productos. Es un consumidor que quiere todo el tiempo tener a la mano, y además como ya lo tiene a través de dispositivos móviles y demás, estar muy entretenido con el tiempo que le estén entregando muchísima información, distintas experiencias. Es un consumidor conectado, eso sí, hace muchos años, pero con una característica distinta, y es que esa conexión le da acceso a una cantidad de información que no solamente la proveen las marcas o las empresas, sino las mismas personas que hacen parte, o esos mismos consumidores que están en cualquier parte del mundo, y un consumidor que ya no le interesa el producto de dónde, digamos que en dónde está en este momento para poder ser entregado, porque además si está en Estados Unidos, en China o en Europa o en Colombia o en Latinoamérica, pues digamos que de acuerdo a una promesa de valor que tenga ese oferente, pues va a querer tener ese producto y digamos que tenerlo en esas condiciones que hemos venido hablando. José lo mencionaba al comienzo, el sector transporte pues particularmente, y en general todo el mundo del comercio y la industria, no solamente en el mercado B2B, sino en el mercado, perdón, no solamente en el mercado o en el espectro B2B, B2C, sino B2B también, pues se ha visto altamente impactado por un crecimiento muy, pero muy importante de los canales digitales, o de los canales digitales, los canales e-commerce, marketplaces en nuestras vidas. Ya no solamente compramos estos productos probablemente que eran, digamos que de común compra en este tipo de canales, como tal vez de pronto electrodomésticos, libros, algo de ropa, viajes, muchos servicios, sino que ahora ya digamos que tenemos la posibilidad de poder comprar productos incluso de consumo muy, muy básico, y que antes probablemente no teníamos como tanto en el radar para poder comprarlo a través de este tipo de canales. Los crecimientos tanto en Colombia, en el mundo, como en Latinoamérica son muy importantes. En Latinoamérica mucho más distinto que en el mundo. Hoy se estima un poco que las ventas globales del e-commerce están alrededor del 2% sobre las ventas en todos los canales. Ya hay países como en Estados Unidos, ese número ya es casi de doble dígito, y hay algunas cadenas o algunos actores que tienen una partida muy importante de esas ventas. Pues estas perspectivas, digamos que todo esto ha generado también unas nuevas perspectivas, unos nuevos consumidores, unos nuevos hábitos de consumo, mucha gente que entró nueva a estos canales a comprar, y esto genera pues unos retos logísticos de servicio y de experiencia de manera muy importante, porque como lo mencionábamos anteriormente, es un consumidor muy exigente. Y si a esto le sumamos el teletrabajo, el trabajo remoto o el trabajo en casa, y esa nueva cultura de estar todo el tiempo conectado para poder interactuar ya no solamente en temas laborales o de educación, sino también temas sociales, pues también genera unos grandes retos de poder seguir abasteciendo y ofreciendo todos servicios y productos en estas nuevas condiciones. Todo esto sin duda, y esta grafiquita tal vez de las personas que han estado de pronto en conferencias de lógica anteriores podrían estar pensando, ya, pero Leonel siempre usa esta gráfica y la usa desde hace 4 o 5 años, y sí, y sigue siendo ahora más vigente, y esto lo pintaron un grupo de empresas y de personas ya hace ya un tiempo en unos foros de Capgemini y de Consumer Goods Forum, y en un documento muy bonito que se llama Rethinking the Value Chain, y lo pintaron desde hace ya varios años, y sigue siendo hoy mucho más vigente que nunca, con un nivel de aceleración muy importante, y es la migración del concepto de hablar de cadenas de valor a redes de valor. Y toda esa explosión que contábamos anteriormente de ese nuevo consumidor, de ese nuevo e-commerce, pues hace ahora aún más vigente este concepto. Y tiene sentido, porque sin duda, de nuevo, ese consumidor que antes estaba al final de una cadena y que ahora está en el centro, no de una cadena, sino de una red, muchas cadenas completamente integradas que se convierten ya en una red, pues son ya ejercicios que ya no son promovidos o movidos por lo que diga un comercio, por lo que diga una industria, por lo que diga una empresa de servicios, sino por lo que diga el consumidor. Es el consumidor el que está determinando cómo y hacia dónde debemos movernos en esa línea, y todos debemos
debemos trabajar en esa medida para poder no solo satisfacer, sino superar las expectativas de ese consumidor. Y en ese entorno es que ahora, por ejemplo, desde hace muchos años, varios años, perdón, ya hablamos de los entornos, del famoso entorno omnicanal, en donde ya este consumidor no está al final digamos que de una cadena, o lo puedo atender o ofrecer un producto o un servicio solamente a través de una sola experiencia, sino que tengo que estar en la capacidad de ofrecerle múltiples experiencias, múltiples opciones, múltiples puntos de contacto y todos consistentes en cuanto a mi oferta de valor, en cuanto a mi servicio y en cuanto a mi producto. ¿Qué sigue? Esto seguirá desarrollándose de una manera muy importante, pero de nuevo quien lo dirá no serán las empresas, sino serán estos consumidores que sin duda van a ser muy distintos y seguirán siendo distintos a medida que va pasando el tiempo. Y uno se preguntará, pero ¿y esto qué tiene que ver con el transporte? Todo, todo que ver. O sea, definitivamente el movimiento o el flujo de bienes, sobre todo, alrededor del mundo, incrementa las necesidades de tener cada vez servicios o ofertas de transporte que se adapten a esas nuevas necesidades, a esas disruptivas necesidades que nos ha generado o que nos están generando estos nuevos consumidores. Y si uno no solamente le suma los temas de consumidor, sino si a eso uno le suma, por ejemplo, los temas de cambio climático, los temas de la urbanización del mundo, el crecimiento de la densidad de la población en muchas de las ciudades, pues esto aún son elementos que hay que seguir, que hay que contemplar de una manera mucho más importante a la hora de hablar de ese flujo de bienes que tiene un impacto en el transporte muy importante. Ahora, entendiendo que el centro y la tendencia y la punta de lanza y lo que nos determina qué y cómo hacerlo es el consumidor, hablemos un poquito del contexto del transporte en Latinoamérica. Aquí simplemente algunos elementos voy a tomar de algunas de las diapositivas para ponerlos sobre la mesa. Y aquí hay muchas cosas que ustedes ya conocen muy bien, pero simplemente aquí voy a hacer referencia a varias diapositivas o en varias láminas vamos a usar como fuente un documento que se los recomiendo, lo puedan leer. Fue deliberado el año pasado antes de que comenzara toda la pandemia, en febrero del 2020, porque tiene una información muy importante y de hecho la convierte ahora en mucho más relevante en la época en la que estamos viviendo, que es un documento del BID del año pasado. Este documento, pues, en términos muy generales, un poco lo que dice es algo tal vez que ya conocemos también, pero con cifras y con hallazgos bien interesantes. Es un sector, pues, sin duda, sumamente heterogéneo, en donde todas las posibilidades que existen de configuración del sector de transporte por camión, pues como tantas clases de productos y clientes hay en el mercado. O sea, es un sector de transporte y lo vamos a ver más adelante en las tendencias, pues ya no es la foto que está aquí al lado izquierdo tradicional incluso del camión, sino que existen hoy innumerables, digamos que opciones y alternativas. Es un mercado ampliamente competitivo también por la cantidad de necesidades que existen en el mercado, pero al mismo tiempo también en la medida en que esas necesidades más complejas, que necesitan mejores niveles de excelencia, pues también se concentran algunos actores que ofrecen este tipo de servicios. Definitivamente el transporte terrestre, al menos en la región, exceptuando tal vez México y Brasil, pues sigue siendo el medio más significativo para poder mover mercancías por kilómetro cuadrado, también es por kilómetro, perdón, transportado. También es importante entender, no solamente en Colombia, que la informalidad del sector transporte es pero muy importante. Incluso este documento dice que se estima que más o menos el 20, el 40% de las operaciones se hace a través de un transporte, pues, informal. Y sabiendo además que en estos días en las noticias y en muchos medios está tan vigente los temas, el reciente reporte sobre los temas de cambio climático, pues también tenemos que entender que los camiones por sí solos, sobre todo los que siguen utilizando medios de energía fósiles, pues hacen un aporte muy importante en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. La
la utilización o los años de utilización o la vejez de los vehículos también sigue siendo un reto muy importante en la región. O sea, mientras en promedio en Latinoamérica los vehículos que utilizamos para transportar carga tienen entre 14 y 17 años de uso, en Europa está en 11.7 años. Digamos que ahí tenemos unos retos importantes. Los costos del combustible siguen siendo, y ahora lo vamos a ver más adelante en la encuesta nacional logística, pues volvieron a reforzar un poco los datos sobre el costo de transporte en los procesos logísticos, y los de personal siguen siendo muy importantes. La demanda sigue creciendo. Esto fue antes de la pandemia, el 5 y el 7%. Yo creo que este año o el último año seguramente ustedes tendrán cifras mucho más frescas, pero sin duda yo creo que la demanda por servicios creció mucho más, obviamente entendiendo que también hubo muchas limitaciones para poderlo prestar. Y empezamos a mirar algunos datos que también nos generan muchos retos alrededor de cómo hacemos mucho más eficiente y incrementamos la productividad de los transportes, ¿sí? Del transporte, perdón. Y ahí están datos como, por ejemplo, la distancia que recorren. Pues digamos que nuestros vehículos con carga es solo el 60% de lo que recorren en las economías más desarrolladas. También tenemos unos temas pues de geográficos pues que no nos ayudan mucho, pero sin duda es un reto. Y lo otro, la utilización de los vehículos sigue siendo también unos datos importantes. Digamos que ahorita vamos a ver datos de Colombia, pero es un dato también, digamos que se entiende en la región. Ahora, si uno resume un poco la región en Latinoamérica para ya entrar un poco a Colombia, pues digamos que lo podríamos ver en estos cuatro grandes vistas geográficas. Digamos que de los desempeños interesantes probablemente están en México y tal vez en el Cono Sur, en donde, de acuerdo a este estudio, pues un poco son economías y son geografías en donde el desempeño operativo es satisfactorio, en donde hay muchísimos programas de apoyo, por ejemplo, a temas de renovación, y hay avances muy importantes también, digamos que relacionados con temas ambientales y de seguridad. El Cono Sur sin duda es de los más avanzados en términos de su desempeño operativo. La infraestructura también, digamos que se ha mejorado de manera moderada muy, muy importante. Datos o eventos como siniestralidad, pues es mucho menos pronunciada que otras regiones, y muchos avances también en temas ambientales y seguridad. Y luego pasamos a Centroamérica y a los países andinos, en donde definitivamente, digamos que el desempeño operacional es relativamente débil. Hay mejoras tal vez en la parte de infraestructura, pero no suficientes para poder seguir aportando, digamos que un poco en ese mejor desempeño operacional. Y en el caso particular, digamos que de Centroamérica, pues hay un avance muy importante, sobre todo en el movimiento transfronterizo entre los países. Si ya uno empieza a mirar Colombia, cómo está, ya que hay unos datos, y ahora hay datos más frescos, 2020, 2021, pues definitivamente tenemos una oportunidad enorme en la ocupación vehicular, que es inferior hoy en día al 64%, en el 65% de los viajes. Entre el 30 y el 40% de los viajes van vehículos vacíos. Quiere decir que aquí tenemos dos retos grandes que los vamos a abordar más adelante: compensación y consolidación. Y los tiempos de espera tanto de carga y descarga, si uno los suma completos de un vehículo, entonces que llega a cargar o descargar mercancía en el generador y luego al receptor de la mercancía, pues los tiempos son bastante largos, y eso nos genera también unos retos enormes respecto a la utilización de los vehículos, que es el principal indicador para poder, digamos que, hacer productivo el uso de un vehículo, y claramente pues tiene un impacto en los costos de transporte. Estas son algunas imágenes que simplemente quiero invitarlos, si no lo han hecho, pues para que vayan, porfa, y busquen este documento. Aquí está la fuente, sobre el reciente estudio de la encuesta nacional logística del DNP, publicado la semana pasada, hace 2, 3 semanas tal vez. El costo de transporte, perdón, sigue siendo el elemento más importante de los costos de los costos logísticos en el país. Pues de la base de empresas pues que participan en esta encuesta sigue siendo el 30.7% de ese 12.6% que es el costo logístico calculado en esta encuesta nacional logística. Y pues sin duda en donde existen mayores retos respecto a
respecto a esos costos, pues está en la industria agropecuaria, está en la industria en general, que ahí entra mucho la industria de consumo masivo, en el comercio y en la industria minera tenemos también grandes retos. Ya para hablar un poquito y empezar un poquito a hablar ahorita de los retos y de las tendencias, también quisimos traerles aquí a esta presentación algunos datos que nos parecen de verdad digamos que son unos datos que sin duda son una gran oportunidad, por ejemplo, para este tipo de escenarios, para este tipo de iniciativas como las que está desarrollando Cerca, y es alrededor de la utilización de las tecnologías para poder buscar esas mayores eficiencias y esa mayor productividad en el sector del transporte. Sin duda, pues hay unos avances muy importantes, digamos que las 5 tecnologías más utilizadas hoy en día pues corresponden ya en temas de intercambio electrónico de información, servicios en la nube, rastreo y seguimiento de pedidos, trazabilidad, sistemas y aplicativos para gestionar de manera mucho más eficiente las bodegas, pronóstico y planeación de la demanda. Pero en la parte de abajo son los datos que nos preocupan a nosotros un poco, pero que nos generan también una oportunidad muy importante, y es todo lo que tiene que ver con la utilización de esas nuevas tecnologías de 4.0, que estamos hablando de 4.0, al menos en Colombia, la región, ya hace más de 5 o 6 años. Big Data y analítica, solo el 18.4% de los encuestados en esta encuesta hablan de estar ya utilizando Big Data y analítica, impresión 3D de torres de control, inteligencia artificial, blockchain y realidad aumentada. Todas estas, menos del 10% de los asistentes, de los encuestados, perdón, los que participan en esta encuesta, manifiestan estar utilizando aplicaciones que estén utilizando ya estas nuevas tecnologías. Y sin duda, como lo vamos a ver más adelante, pues la tecnología es uno de los habilitadores, no es el fin, es uno de los habilitadores más importantes para poder avanzar en esos indicadores de desempeño del sector transporte, no solamente en Colombia, en la región, sino en el mundo. Pasando a hablar entonces ahora del reto que tenemos y de las, digamos que de las tendencias. No nos debemos olvidar que sin duda el principal reto que tenemos todos en diferentes sectores, como lo veíamos anteriormente, o desde las diferentes perspectivas o roles que tenemos dentro de la red de valor, es siempre estar muy centrado en cómo puedo superar esas expectativas que tiene mi cliente. Mi cliente, llámese en un mercado B2B o mi cliente, llámese en un mercado B2C. O B2B2C, ¿vale? Y eso sin duda es el ejercicio principal que tenemos que tener. Siempre cualquier tendencia de desarrollo, nuevo proyecto, nueva iniciativa que queramos desarrollar en nuestras compañías respecto al tema de transporte, pongamos siempre en primera plana y en el centro las necesidades de ese consumidor que cada vez está más conectado, que cada vez está más informado, que al mismo tiempo, y creo que ustedes lo están viviendo en este sector, aparecen cada día nuevas, yo no quisiera decir y mejores opciones, pero nuevas y muchas opciones para poder transportar un bien de un lado a otro. Independientemente, estamos hablando de transporte primario, secundario, lo que conocemos como la última milla, o como ya hablan en China, los últimos 50 metros. Pues digamos que las opciones y las alternativas de transporte que existen hoy en el mundo para poder resolver esas necesidades y satisfacer las necesidades de ese consumidor, pues cada día son más son muchísimas, y son muchas también con nuevas aplicaciones, muchas que vienen con unas ofertas de valor muy, pero muy interesantes, y ustedes creo que lo viven el día a día. ¿Cuáles son esas 4 o 5 cosas que, al menos hablando de deliveries o de entregas o de transporte, podemos empezar a mencionar? Definitivamente hay unos grandes retos en la velocidad y la calidad del servicio. La confiabilidad de la información y la calidad de la información que le entregamos a nuestros clientes alrededor de los servicios de transporte que estamos prestando. Y el otro reto importante está asociado a cómo logramos hacer mucho más eficiente esa logística o ese transporte inverso o de retorno, ¿no? En donde hoy perdemos muchísimas oportunidades alrededor de la productividad y la eficiencia del transporte. Sin duda, uno de los
digamos que del enfoque principal que debiéramos estar trabajando desde el sector hoy en día, tiene que estar asociado a cada vez, en términos de productividad, obviamente, y de eficiencia, cada vez entregar muchos más bienes y productos, muchos más bienes, muchos más productos, estivas, bueno, y demás, en mucho menos tiempo. Sin duda es un reto enorme y eso hoy en día no lo podríamos hacer o no lo deberíamos estar haciendo o utilizando las mismas prácticas, las mismas herramientas, las mismas soluciones. Para lograr obtener o tener resultados distintos, debo involucrar en mis procesos, en mis modelos, cosas completamente distintas. Y aquí, simplemente en estas dos o tres gráficas o dos o tres diapositivas, pues vamos a darles algunas ideas de las cosas en las que se están trabajando a nivel global en la industria del transporte para poder trabajar en ese propósito, entregar más en menos tiempo. Claramente cumpliendo lo que mencionábamos anteriormente, hablando en temas de calidad, en temas de servicio, en temas de experiencia también distinta. Alrededor de ese gran reto, pues hay dos elementos muy importantes sin duda. Innovación, innovación y tecnología, en donde no todo está asociado a tener las herramientas más sofisticadas del mundo. Hay muchos elementos asociados a procesos, y ahora más adelante lo vamos a hablar, a relación, por ejemplo, con mis clientes, con mis socios de negocio para poder cumplir con esos propósitos. Y ahí fundamentalmente estamos hablando de innovación, tecnología, estándares y colaboración, que son sin duda herramientas muy importantes para poder abordar estos retos que nos está trayendo, que nos generan nuestros clientes. Entonces aquí aparecen una serie, por ejemplo, de tecnologías y de procesos, de elementos importantes a abordar en nuestra actividad de transporte. En términos de tecnología, pues sin duda, por ejemplo, blockchain, que desde hace ya varios años apareció en el mercado como una alternativa muy importante para facilitar temas de transparencia, de intercambio de información, de seguridad, pues sin duda es una opción, una alternativa. Cada día tener la posibilidad de no solamente tener más datos, y para tener más datos no solamente quiero que me entreguen, sino compartir también datos, sino tener la posibilidad de analizar esos datos y tomar decisiones con esos datos, y decisiones no con base en decisiones no solamente que busquen resolver problemas que ya se encontraron, sino también predecir los retos que se vienen de aquí en adelante. La inteligencia artificial y el machine learning son herramientas sin duda que incluso a veces cuando uno las enfoca en procesos muy específicos, son también procesos muy simples o digamos que no tan complejos de implementar. A veces uno le habla de inteligencia artificial y piensa que eso es algo allá que no entiendo y que nunca voy a poder hacer porque nunca voy a tener la capacidad, pero hay procesos particulares, partes de esa red de valor en las que podemos trabajar. La parte de automatización en bodegas, y eso sí saben muchísimo aquí nuestros amigos de cerca, sin duda, disminuir los tiempos, y que ya hablamos anteriormente de los tiempos tan relevantes alrededor de los procesos de carga y descarga de mercancías, que no solamente tienen que ver con el proceso de bajar o descargar la mercancía, sino también los tiempos que se toman en las bodegas para poder tener el producto listo para poderlo cargar. Por ejemplo, los vehículos autónomos, tal vez en economías más desarrolladas, es un elemento importante a tener en cuenta. Los temas de sostenibilidad, definitivamente, miren, si nosotros en el sector transporte no nos adelantamos a, a proveer servicios de transporte que sean amigables con el medio ambiente, en cualquier momento nos van a obligar. Y el gran reto de obligarnos, de cuando nos obligan, es que cuando nos obligan nos toca hacer toda la carrera y responder de una manera reactiva y no proactiva. Y el otro elemento importante en esa logística verde y en esos temas de última milla es que nuestros clientes nos lo están ya pidiendo. Sin duda, ya hemos empezado a ver que los clientes utilizan ya criterios relacionados con la sostenibilidad para poder contratar servicios en este sector. Entonces, si no es el gobierno a través de regulación, va a ser nuestros clientes a través de sus procesos de contratación y compras. Y finalmente, la última milla, que aquí ya nos estamos quedando cortos, yo lo mencionaba anteriormente, ya hay países como China
En China ya no se habla de última milla, se habla de los últimos 50 metros, que definitivamente son los grandes retos pues, que se tienen hoy en la distribución de productos. Algunas ideas de cómo, por ejemplo, abordar o cómo utilizar alguna de estas tecnologías y herramientas que hacen parte un poco de estas tendencias en el sector transporte. Definitivamente en blockchain, pues están lo que mencionaba anteriormente, todos los temas de las oportunidades que se tienen alrededor de la seguridad y la transparencia, en el flujo de esa información que es relevante, no solamente no solamente para hacer cálculos de indicadores o dejar registros, sino para tomar mejores también decisiones alrededor de los servicios que estoy ofreciendo, que se están ofreciendo y de esa relación con mis socios de negocio. Y sin duda, pues aquí hay unos beneficios potenciales muy importantes en términos de el monitoreo de la capacidad del transporte, de prevenir ciertos flagelos, por ejemplo, que afectan el sector transporte, como los temas de falsificación documental, robos, ¿cierto? Incrementar el nivel de confianza con nuestros clientes, digamos que en términos de analítica de información, ya no solamente para tomar decisiones frente a lo que pasó o resolver algo que pasó o que está pasando, sino para poder predecir y hacer unos ejercicios de planeación, ya no tanto en largo, sino más en corto, de todos pues, los procesos asociados a las distintas operaciones. En términos de inteligencia artificial, pues digamos que seguirla utilizando para encontrar de una manera de pronto mucho más rápida, mucho más ágil, respuestas, ¿cierto? A esas necesidades, a esos problemas que tenemos hoy en nuestras operaciones en busca siempre de nuevo de poder satisfacer y superar esas expectativas de nuestros clientes. Digamos que hay ya bastantes casos y documentados alrededor del mundo en donde se encuentran grandes ahorros en términos de disminución de tiempos y también disminución obviamente de costos asociados a los servicios de transporte en la medida que yo tomo decisiones de manera mucho más rápida. Cuando hablamos de estos otros elementos como automatización de centros de distribución o de bodegas, sin duda, en la medida en que yo logre poder disminuir los tiempos en los ejercicios de almacenamiento, picking y bueno, todas estas actividades asociadas a la entrada y salida de mercancías, pues también contribuyo con la disminución de esos tiempos que se utilizan hoy para poder transportar o llevar ese producto a ese consumidor final. De logística verde ya hablamos muchísimo, definitivamente. Ya no es solo de nuevo, ni por una obligación, ni porque el cliente lo pide, sino por una responsabilidad que tenemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestras siguientes generaciones respecto a nuestro planeta. Y digamos que en esta diapositiva quisiera hablar un poquito de algunas tecnologías como por ejemplo RFID o Internet de las Cosas y tal vez inteligencia artificial para pedirles un favor en este sector y aprovechar un poco que aquí hay muchos actores del sector transporte. En Colombia se necesita con urgencia avanzar en la adopción de la utilización de identificación por radiofrecuencia para el movimiento y el movimiento de los camiones en las carreteras del país. En Colombia ya desde hace un tiempo existe toda una reglamentación asociada al tema, está en algunas discusiones para salir, pero sin duda creo que si el sector privado avanza de manera voluntaria y decidida en adoptar este tipo de tecnologías, no solamente va a permitir, por ejemplo, la automatización de los pagos de los peajes en las carreteras, sino además utilizar este tipo de aplicaciones con nuestros clientes en centros de distribución, en parques logísticos, en zonas francas. Definitivamente ahí hay una tarea bien interesante que seguro podemos hacer. Y finalmente hay unos retos muy importantes en el transporte, en ese transporte de última milla que mencionábamos anteriormente, porque sin duda es finalmente el consumidor, el cliente, cada uno de nosotros quien está determinando qué, cuándo, cómo, en dónde debemos estar para poder entregar su producto, y las herramientas para él van a ser indistintas. Digamos que para él si se lo entregan en una bici, en un camión, en una moto, en un dron, o va y lo recoge a la tienda, él siempre va a estar, digamos que
va a estar alineado es con la oferta de valor que tenemos para él y con las necesidades y expectativas que él tiene. De esto ya hablamos un poquito, voy a tratar de pasar un poco más rápido, ya nos quedan menos de 7 minutos, pero sin duda, pues digamos que claramente con todos estos elementos en todo este gran panorama, pues hay unos retos muy importantes. Una de las cosas que hemos venido promoviendo desde la organización que represento, lógica, sin duda es cada uno de nosotros. Definitivamente tenemos que trabajar muchísimo en un cambio cultural de nuestros equipos de trabajo, de la gente que está a cargo de todas estas operaciones y de todos estos ejercicios, y ese cambio cultural debe venir de la alta dirección, sin duda, de las cabezas que están a cargo de las compañías de transporte o de las operaciones de transporte. Sin duda, es el cambio más importante que tenemos que hacer. Claramente hay que trabajar en tecnología, inversión tecnológica, hay muchas ofertas, aquí pues ustedes ya conocen muy bien y si no los invito pues para que conozcan toda la oferta que tiene cerca para ustedes, pero sin duda hay muchísimas opciones y sin duda eso no debería ser hoy la barrera. Utilizar estándares y si son internacionales mucho mejor, porque sin duda no tenemos por qué inventarnos la rueda. Hay muchísimas herramientas ya desarrolladas con estándares a nivel internacional que sin duda nos generan mayores beneficios que si empezamos a crear nuestra propia solución, nuestra propia manera de hacer las cosas. Trabajar en colaboración con proveedores y clientes, y ahora les voy a dar un par de ejemplos de colaboración que los invito a que nos empecemos a trabajar desde ya. Trabajemos en muchísima planeación de manera mucho más proactiva que reactiva en nuestro sector, mayor comunicación transparente y transversal incluyendo al cliente, compartir información es todo un paradigma en este sector. Y lo digo con mucha franqueza aquí, con mucho cariño también, pero compartir información es es un reto enorme. Y además porque hay unos paradigmas también en la cultura muy importantes. La comunicación, la información debe fluir de manera transparente a lo largo de la red de valor, y si es con nuestros clientes, mucho mejor. Incluso hoy en día, ya en temas no de competencia, sino de competencia, pues es aún más importante. Eh, Dos invitaciones muy importantes para seguir contribuyendo en cómo mejoramos los indicadores de desempeño del transporte en nuestro país y en nuestra región. Hay que trabajar de manera muy, pero muy importante, decidida, y esta más que la tecnología es la cultura de hacerlo, trabajar en compensación y en consolidación de carga. Hay que disminuir de una manera muy importante la cantidad de vehículos que se mueven vacíos en nuestras carreteras, o la cantidad de vehículos que se van no completos con la capacidad utilizada completamente y van por las carreteras. Esta iniciativa, que ya tiene unas mediciones hechas en diferentes escenarios en los cuales hemos participado nosotros, sin duda trae ya demostrado unos beneficios muy importantes en cuanto a reducción de costos de transporte. Solamente, y les doy un ejemplo, en una asociación de cafeteros, que son más o menos 10 a 15 asociaciones o compañías que exportan café, se pusieron de acuerdo en hacer compensación y consolidación de carga y lograron disminución de costos entre el 10 al 15%. Solamente entre ellos mismos, compensando y consolidando café para llevar desde las fincas hasta el punto de exportación ya en los puertos, pues particularmente. Entonces aquí hay una oportunidad muy importante. Y la otra oportunidad muy, pero muy importante, que era la que mencionaba anteriormente, al respecto de los temas sostenibles, y olvidémonos de la bici, que es el piloto pues que quería darles visibilidad a ustedes porque es un tema bien interesante. Más allá de la bici es que hay que trabajar de manera muy importante en utilizar cada vez menos vehículos o activos de transporte que utilicen energías de origen fósil. Definitivamente tenemos que migrar ya a la utilización de vehículos con energía alternativa, eléctrica. Este es un piloto bien interesante. Ustedes ven los logos de las compañías que participaron, compañías competidoras en el mercado, acérrimos competidores, por ejemplo, Grupo Nutresa y Bimbo, por ejemplo, DHL y Solística, y se sentaron a trabajar en una iniciativa armonizada en cómo colaboramos para explorar caminos en donde podemos llevar la sostenibilidad
o ese compromiso pues con nuestro planeta a nuestros sistemas de transporte. Algunos mensajes importantes, ya resumiendo en términos de retos, costos, sin duda. Hay muchas cosas que podemos manejar, que podemos administrar desde nuestras compañías, otras que están impuestas, pero sin duda cada vez va a ser un reto muy importante poder trabajar en la disminución de los costos, la productividad, la informalidad y todo esto que mencionábamos anteriormente, sin duda nos genera unos retos muy, muy importantes, trabajar muchísimo en la calidad del servicio, en esa gestión de clientes, en ese desarrollo de clientes desde nuestros servicios. Algunas conclusiones y con esta ya prometo que ahora sí me voy, 10:45. La primera, me voy es a las preguntas con ustedes. La primera, definitivamente, tecnología y análisis de data. No hay que trabajar en eso. O sea, hay que, sin duda, usar cada vez más, mejores y mucha más información alrededor de las decisiones que tomamos. Dos, trabajemos de manera colaborativa con nuestros socios de negocio y utilizamos estándares ya creados para poder dar respuesta a esas nuevas necesidades. Tomemos más y mejores decisiones basadas en datos e integremos de manera transversal, no solamente al interior de nuestras compañías, sino con nuestros socios de negocio, las distintas herramientas y soluciones que nos permitirán de cierta manera agregar mayor visibilidad a nuestros procesos de transporte en la red de valor y con esto, sin duda, pues tomar mejores decisiones. Mil y mil gracias. Qué pena que al final creo que corrí un poco, José. Cuéntame ahora cómo seguimos con las preguntas, si ya hay inquietudes. Y bueno, soy Perfecto, Leonel. todo Bueno, antes que oídos nada, pues agradecerte para lo que obviamente la información. Yo creo que fue clara. De hecho, ha despertado ahí algunas inquietudes. Tengo varias preguntas tanto en el chat público como en el privado. Entonces, lo que sugiero, eh, voy a ir alternando un poquito las preguntas. Con eso trataremos de responder la mayor cantidad posible, ¿sí? Vale, entonces hay una primera pregunta Así es. donde dice, ¿manejan alguna estadística de crecimiento del canal e-commerce? No sé si dentro de la información que tengas, Leonel. Sí, bueno, nosotros no la tenemos, pero justo tuve hace 2 semanas la posibilidad de leer un informe de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, un actor que en Colombia genera información muy relevante, que tiene un observatorio de e-commerce bien interesante. Sin duda, no, al menos para el 2021 no va a ser el mismo crecimiento que 2020, como en muchas categorías o en muchos sectores, pero va a ser un sector que, que va a seguir creciendo al menos en doble dígito, tal vez entre el 10 al 15 o entre el 15 al 20%, dependiendo las categorías. Y la razón fundamental es porque han empezado a migrar muchísimas categorías que no eran tan típicas o tan amigas o comunes en el e-commerce y que se han empezado a integrar. Solamente para darles un ejemplo. En el año 2019, diciembre, eso fue antes de pandemia, con una de las cadenas de comercio más importantes de este país, los datos de sus ventas de e-commerce, incluyendo textil, confección, electro, eran entre el 5, 4,5, 5, 6%, más o menos. El año pasado, ese dato no tuvo ningún tipo de comparación porque fue por encima del 20-25%. Pero este año ya estiman que eso se va a mantener al 15%. Entonces, son 3 veces en un año y medio y muchas de esas cosas se van a quedar. Eso les puedo decir alrededor del tema de e-commerce. Vale, perfecto. Voy a tomar ahora algunas de las preguntas del chat público. Carolina pregunta, ¿transporte propio o tercero? ¿Qué es más eficiente? ¿Hay alguna tendencia al respecto? Mira, esa es una muy buena pregunta y creo que si aquí hay colegas pues del sector transporte con que se reúnen con nosotros en Lógica en algunos espacios, me van a dar la razón y pues una respuesta también muy política. No hay una respuesta única, ¿saben?
Hemos visto casos que empresas que empiezan con transporte 100% tercerizado y luego migran a transporte propio y mantienen digamos que, una dualidad en el modelo y hay transporte tercerizado, pero no fidelizado, y hay fidelizado y hay transporte propio. Yo me atrevería a decir que entendiendo el alto grado también de informalidad, no quisiera utilizar otra palabra, no informalidad, de dispersión que hay sobre servicios de transporte, en donde indudablemente hay unas empresas muy importantes que ofrecen unas capacidades muy importantes, pero que no son en términos de capacidad los más importantes. Yo no creo que una buena opción sea tener un solo camino. Sin duda, creo que dependiendo de la industria, del sector, de la categoría, de mi oferta de valor y demás, yo voy a tener que estar, digamos que, jugando con tercero o con propio. Ahora, ¿qué es lo más importante ahora? Que sobre todo que el tercero, si es por el camino del tercero, empiece a adaptarse a mis nuevas necesidades y a las nuevas necesidades del negocio. Ahí yo creo que va a haber un quiebre muy importante, porque si sobre todo el tercero, sabemos es la gran mayoría de oferentes de transporte en nuestro país, que son carros individuales o personas individuales, no se va adaptando a esas nuevas necesidades del mercado, pues la misma industria, el mismo sector, los mismos actores hoy ya un poco más formales irán, digamos que, agregando esas ofertas de valor que no son cubiertas por algunos actores. Perfecto, Leonel, gracias. Voy a tomar otra de las preguntas. Dice, ¿hay mejoras que se puedan implementar a nivel de procesos antes de la aplicación de tecnologías? Sí, sin duda, pero completamente sin duda. Y les doy un ejemplo. A nivel de procesos, en Colombia desde hace 15 años hay disponible una práctica que no se ha masificado y adoptado como quisiéramos, que se llama entregas certificadas. Y las entregas certificadas es un proceso que no necesariamente requiere un alto grado, ni siquiera medio grado de adopción de tecnología para poderlo implementar. Y es un proceso, una buena práctica que incrementa o disminuye, por ejemplo, o incrementa, por ejemplo, la asertividad del inventario, disminuye los porcentajes de averías o de daños en los productos en el momento de carga y descarga de mercancía, incrementa los tiempos o disminuye, perdón, los tiempos de espera, por ejemplo, de los camiones en frente de un centro de distribución esperando a que le descarguen la mercancía. O sea, sin duda, hay procesos muy, muy importantes. Yo me atrevería a decir en este momento que entregas certificadas es una herramienta importante. Por ejemplo, otra, el paletizado. En Colombia debemos migrar de manera muy importante a poder paletizar la carga. La rume negro sigue siendo el factor predominante en el movimiento de carga en el país y eso genera, claro, algunas personas pueden decir incrementa la capacidad del camión, pero disminuye de una manera muy importante las eficiencias alrededor de los procesos de carga y descarga de mercancías. Solo para citar un par de ejemplos, José. Vale, perfecto. Voy con otra pregunta que quizás va un poco relacionada con la anterior. Dice, ¿qué propuestas han desarrollado para disminuir el viaje en vacío? Sí, ahí está, es compensación de carga. Compensación de carga es la respuesta y la compensación de carga no necesariamente tengo que hacerla con alguien de mi sector, con alguien de mi categoría o con alguien de mi ciudad o de mi región. La compensación de carga está completamente demostrada que se puede hacer incluso entre actores de sectores completamente distintos. Nosotros tenemos un caso en donde, por ejemplo, se hace compensación, tuvimos un caso en donde se hace compensación de la industria minera con industria de textil y confección, por ejemplo. Y hay opciones siempre de compensar carga. Compensación es una. Luego viene consolidación, que más que disminuir los viajes vacíos es utilizar la mejor capacidad del vehículo, pero sin duda la primera es compensación. Vale, perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta. Nosotros hemos estado centrados obviamente en la logística de transporte de carga y nos preguntan por el transporte de pasajeros.
No Bueno, sé, tengo que reconocer, dale, dale. no sé si en lógica, Leonel, ustedes Mm, se dediquen No, también. tengo que reconocerles que sobre movimiento de pasajeros no tengo mucho de nuestro lado que hablar al respecto. Vale, perfecto. Al final de la presentación mencionaste estándares internacionales y nos preguntas específicamente a qué estándares internacionales de transporte específicos se refieren. Sí, son tal vez algunas herramientas que propenden por esa eficiencia del transporte en el mundo. Por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo. En Europa hay una iniciativa supremamente interesante que estamos ya en conversaciones aquí localmente para ver cómo la llevamos a cabo y es, por ejemplo, el uso estandarizado de las etiquetas logísticas que utilizan para los deliveries o para las cajas o para los pallets que van dentro de los camiones. Sobre todo cuando hay traspaso de mercancías entre operadores, transportadores o actores, cada actor, a mí me pasa aquí en la casa, cuando llega un paquete que llega a la casa, a veces llega con dos o tres etiquetas, cada una con un código de barras distintas. Por ejemplo, a ese tipo de estándares internacionales nosotros hacemos referencias. Entonces, por ejemplo, utilizar etiquetado estandarizado sería una muy buena herramienta. Vale. Otra pregunta que nos hacen, ¿cuál ha sido la experiencia utilizando sistemas de optimización de rutas automáticos? Bueno, sin duda, de pronto yo podría hablar menos de esto, tal vez de pronto desde cerca podrían hablar un poco mejor al respecto, pero lo que nosotros hemos escuchado en los diferentes espacios es que es una herramienta que hay que desarrollar, que hay que tener, que además hay bastantes ofertas, que sin duda el gran reto siempre va a ser la calidad de la información que yo utilizo para poder implementar este tipo de herramientas y los indicadores de desempeño que están asociados a los beneficios pues, que traen este tipo de herramientas, pues sin duda están asociados a mejor satisfacción, pues de mayor satisfacción del cliente en cuanto al tema de los tiempos, mayor número de visitas o de entregas por día o por ruta, y pues eso genera otra serie de beneficios, pues, adyacentes a ese tipo de indicadores de desempeño. Perfecto, Leonel. Bueno, a ver, nos estamos quedando ya con poco tiempo y muchas preguntas. Ahí a modo aclaratorio para toda la audiencia, nosotros sí vamos a compartir las memorias de esta sesión, obviamente, y adicionalmente vamos a estarles respondiendo las preguntas que no alcanzamos a contestar en este momento para que no quede ahí ninguna respuesta al aire. Yo a cerrar quizás para tratar de dar respuesta a un par de preguntas con respecto, precisamente retomando el tema de la optimización de las rutas automáticas y alguien preguntaba también por la oferta de solución de cerca. Entonces, lo primero que quiero compartirles a toda la audiencia es que nos puedan seguir en los 4 capítulos, en los 4 episodios de la serie porque al fin y al cabo llegar a una optimización, si bien es cierto, como explicaba Leonel en su presentación, la tecnología tiene un peso importante, hay elementos a nivel de procesos, de mejoras que lograr para generar la mayor productividad posible. Entonces, específicamente en el tema de optimización de ruta, la experiencia en general ha sido positiva en términos de ahorros por consumo de combustible, por recorridos de kilómetros, por disminución del número de vehículos para lograr la distribución y en cuanto a mejorar la utilización de la capacidad de carga de los vehículos. Y cuando a eso le sumas temas como reducir recorridos vacíos, pues este tipo de herramientas también impactan en ese tipo de indicadores. Entonces, en términos muy generales, la pregunta específicamente creo que le hizo Mónica, los resultados y las experiencias son positivas.
Yo los invito a que nos acompañen en cada uno de los capítulos porque ahí vamos a estar tocando temas interesantes en este punto. Pero al fin y al cabo el tema del transporte o la optimización del transporte no va únicamente por la planificación, y allí para responder en cuanto a la oferta de valor, nosotros lo que buscamos es poder apoyarlos a ustedes en el end-to-end de la operación de transporte. No solamente el tema de la premiación, es el tema de la trazabilidad, es el tema de la entrega certificada, como mencionaba Leonel en una de sus respuestas, es el poder manejar a todos los actores de la operación de transporte, los transportistas terceros, la relación con el cliente, mantener informado al cliente con respecto a su despacho, y lo que maneja es una solución integrada que te permita manejar todos los aspectos de lo que tiene que ver con la logística de transporte. Así que los invito, la sesión de hoy obviamente nos genera a todos una expectativa interesante en cuanto a oportunidades de mejora, y en los siguientes capítulos vamos a entrar en más detalle en ir buscando cómo llegar a la solución ideal para optimizar la operación de transporte. Así que con esto, Leonel, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos. Esperamos obviamente contar contigo en futuras sesiones. A quienes nos acompañaron, pues muchas gracias nuevamente por el tiempo, y síganos por favor en LinkedIn y acompáñenos en los siguientes episodios de esta serie. Vale, muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias, Leonel. Buenos días o buenas tardes a todos. Cuídense. Chao. Chao.